Vamos a continuar con nuestra serie de predicaciones del Catecismo de Heidelberg. En nuestra tradición reformada, nosotros pues en un servicio de los domingos nos reunimos 2 veces, pero en uno de ellos, tradicionalmente en el de la tarde, estudiamos la doctrina de la palabra de Dios tal como la resume nuestra confesión de fe o una de nuestras confesiones de fe, el Catecismo de Heidelberg. La semana pasada tuvimos la oportunidad de estudiar el Día del Señor 1. Les invito de hecho a que ustedes busquen en sus asientos este librito. Ahí ustedes van a encontrar el Catecismo de Heidelberg, que se divide en 52 domingos. Está hecho para que esto sea estudiado durante todo un año, domingo tras domingo, y así nosotros tengamos clarísima la doctrina bíblica. El primer domingo, pues, nos habló del consuelo. De esto hablamos la semana pasada. De hecho, del consuelo y de la felicidad. Si usted no vino, pues se perdió de encontrar consuelo y de encontrar felicidad. Pero bueno, puede revisar la predicación me sorprendo de mí mismo recomendando redes sociales, no sé, ya me quedé frío, paralizado. Pero bueno, que sirvan para algo, ahí pueden revisarlas, ¿no? En fin, usted puede leer el texto, tal vez mejor todavía, empieza en la página 27 de este librito. Hoy vamos a empezar con la primera parte. A ver, yo les dije que se divide en 52 domingos y eso es cierto, pero hay otra división interna en 3 partes. La pregunta 2 nos decía, ¿qué tienes que saber tú? Y saber no solamente intelectualmente, sino saber de manera real, de corazón, haber experimentar esto realmente. ¿Qué cosas tienes que saber de corazón realmente para vivir felizmente el consuelo que Dios ofrece en Cristo? Al pertenecer nosotros a Él y no a nosotros mismos. Bueno, dice 3 cosas. La primera, cuán grandes son mis pecados y miserias. La segunda, cómo puedo ser librado de ellas. Y la tercera, la manera en que debo mostrar gratitud por esa redención o salvación. En otras palabras, uno es feliz realmente en la vida cuando sabe su verdadera condición, cómo salir de esa condición y luego cómo vivir agradecido a aquel que me ha sacado de esa condición tan grave. Ahí hay felicidad. Y bueno, hoy vamos a empezar con esa primera parte. El Día del Señor 2, que ustedes encuentran en la página 28, tiene, a ver si no me equivoco, 3 preguntas. La pregunta 3 del catecismo, la 4 y la 5. ¿De acuerdo? Eso es lo que vamos a estudiar hoy. Vamos a estudiar el conocimiento de la miseria por la ley y nuestra incapacidad. Pero antes vamos a leer un texto de la palabra de Dios que resume esto de alguna manera. Vamos o de dónde vienen estos conceptos que vamos a explicar. Vamos a Romanos capítulo 3, hermanos, y vamos a empezar la lectura en el versículo 9. Romanos 3, del 9 al 20 es nuestra lectura de la palabra de Dios. Dice así, Romanos 3, desde el versículo 9. Esta es palabra de Dios, hermanos. Recibámosla como tal. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera. Pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo, ni aún uno.
No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Amén. Vamos a leer ahora las preguntas del catecismo. Domingo 2, pregunta 3. ¿Cómo conoces tu miseria? Respuesta: por la ley de Dios. Pregunta 4. ¿Qué pide la ley de Dios de nosotros? Respuesta: Cristo nos lo enseña sumariamente en Mateo capítulo 22, versículos 37 al 40. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pregunta 5. ¿Puedes cumplir todo esto perfectamente? Respuesta: no, porque por naturaleza estoy inclinado a aborrecer a Dios y a mi prójimo. Oremos, hermanos. Amado Señor, te damos gracias por permitirnos, Señor, escuchar tu palabra, ser confrontados honestamente por ella, pero por ser confrontados con la verdad. Gracias por tu amor y compasión que se revela no solamente haciéndonos sentir bien, sino también a veces incomodándonos un poco para redirigirnos, Señor, para mostrarnos el gran problema que tenemos, el problema del pecado y la miseria que éste trajo. Te pedimos, Señor, humildemente, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros según nuestra necesidad. Sobre todo, Señor, oro para que cualquiera de nosotros que no haya colocado su fe en Cristo con sinceridad, pueda ver su gran necesidad y pueda entregarse completamente a tu Hijo que se entregó en la cruz para dar salvación. En su nombre oramos. Amén. Queridos hermanos, entonces hablábamos la última vez de felicidad. Necesitamos nosotros saber quiénes somos por naturaleza para poder remediar cualquier problema. Aquí es necesario hacer una aclaración. Dado que esto está hablando de personas sin Cristo, ¿no es cierto? Esto no nos está cosas relacionadas con las que hemos leído, como por ejemplo, toda esta declaración de injusticia de parte del hombre no se aplica al cristiano ya redimido. Es decir, el cristiano, aquel que ya cree, aquel que ya se ha arrepentido, no es que está en este mismo estado de injusticia total. Eso tiene que estar claro. No queremos generar una confusión, ¿no? Y uno dice, sí, es que no hay ni un justo. Y ni yo por eso no obedezco a nada, ¿no? Ni a nadie. Y soy cristiano. No, eso no puede pasar. Los que ya somos cristianos hemos pasado de ese estado de injusticia completa,
los teólogos reformados les llamaban a eso, o les llaman a eso, de total corrupción o de total depravación incluso, ¿no es cierto? Ese estado el cristiano ya no lo tiene. Fuimos así, pero hemos sido ya rescatados. El Espíritu Santo obra en nosotros, nos da la capacidad de creer, nos da la capacidad de arrepentirnos. A través de la fe somos declarados justos y ahora estamos siendo santificados. ¿Todavía hay pecado en nosotros? Sí, pero no somos esas mismas personas de antes. De lo que estamos hablando hoy y lo que leímos es de esas personas que éramos antes. Ahora, si alguno de nosotros dice ser cristiano y sigue viviendo como antes, entonces sí es para usted. Y bueno, en un sentido para todos nosotros, para que recordemos de dónde hemos salido, para no volver nunca, jamás. Entonces, al hombre caído, al hombre que no tiene a Cristo, y en un sentido a todos nosotros, el catecismo nos pregunta, ¿cómo conoces tu miseria? Bueno, alguien puede decir, ¿cuál miseria? Yo no tengo ninguna miseria. Peor no me va usted a venir a decir miserable, ¿no? No me insulte. ¿Cuál miseria? Bueno, esas son preguntas muy importantes porque si somos, el ser humano sin Cristo está en un estado de miseria. Y si usted no entiende eso, usted no entiende el Evangelio. Y usted no va a poder realmente entender su necesidad de Cristo. Y peor, va a entender su necesidad de vivir en agradecimiento a Él. Por eso es que hay tantos cristianos que no viven realmente para Cristo. Porque han dicho ser cristianos, pero nunca entendieron de qué problemas salieron. Y no han entendido lo que Cristo realmente hace y por lo tanto no se ven en la necesidad, ni sienten la necesidad, ni el deseo de agradecerle con sus vidas a Cristo. El cristiano que sí ha entendido estas cosas en el corazón, en la mente, en los afectos, en la voluntad, sabe de dónde ha salido. Y eso vamos a recordar y por eso nos pregunta nuestro catecismo, ¿cómo conoces tu miseria? Bueno, primero preguntémonos qué es la miseria, ¿no? Para no estar elucubrando y que nadie se ofenda con el pastor. ¿Qué es la miseria? La miseria es ese estado de culpabilidad que tiene el hombre después de que nuestros padres Adán y Eva pecaron en el jardín del Edén. Toda persona nace culpable. Tiene que ver con ese estado de corrupción que tiene el hombre. Y vean cómo nuestra cultura vive tan alejada de estas cosas, ¿no? Porque, ¿qué es lo que nos grita la cultura? Siempre nos hablan de otros como los corruptos, ¿no? ¿Quién son los corruptos? Ellos. Y los de acá dicen, ¿y cuáles son los corruptos? Ellos. ¿No? Todos son otros. Nunca somos nosotros el problema, ¿no? Nunca hay problema con nosotros. Siempre es otro el problema. El hombre sin Cristo, hermanos, es culpable. El hombre sin Cristo es corrupto. El hombre sin Cristo está en estado de muerte. Está muerto. Eso nos dice Pablo, eso nos dice en Efesios capítulo 2. ¿Qué nos dice rápidamente esos primeros versículos que no hay que olvidar jamás para que no pensemos que el hombre puede hacer algo siquiera por su propia salvación? Y Él os dio vida a vosotros, les dice a los efesios, cuando estabais, ¿qué? Muertos. ¿Qué puede hacer un muerto? ¿Puede un muerto creer? No, no puede hacer nada.
Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en algún momento, dice el mismísimo apóstol Pablo. El hombre sin Cristo entonces es como lo que leímos en Romanos, capítulo 3, desde el versículo 9. No hay ni un justo. No entiende. El muerto no entiende. El muerto no busca a Dios. El muerto es inútil. El muerto no puede hacer nada bueno. El muerto no puede decir nada bueno. El muerto solo quiere hacer aquello que es de acuerdo a la muerte. Y eso busca, y a eso va. No conoce el camino de paz, no tiene temor de Dios. Y todo cristiano tiene que decir, ese era yo. Si usted no es capaz de decir, ese era yo, usted se está perdiendo una parte de un elemento necesario para poder disfrutar realmente del Evangelio. Debido a ese pecado, queridos hermanos, de Adán y de Eva, el hombre y la mujer están totalmente alejados de Dios. Por eso es que somos rebeldes. Por eso es que no queremos hacer lo que el Señor nos pide. Esto sobre todo aquel que no está en Cristo. El que está en Cristo lucha con esto. El que está en Cristo tiene el Espíritu Santo que le lleva a hacer la voluntad de Dios, pero todavía hay algo de pecado que se revela. Y este es su origen. El pecador sin Cristo está, y esto no se olvide, está sujeto a la condenación y a la ira de Dios. La gente de Cristo no es nomás que es gente que está por ahí en un estado neutral, unos buenos, unos malos. No existe eso. El hombre sin Cristo está bajo la ira de Dios. Y Dios odia el pecado. Dios es santo, santo, santo y perfecto. Y por eso detesta el pecado. Y la ira de Dios está sobre él. En ese estado el hombre es esclavo del pecado. No puede hacer más que pecar, aunque no parezca. ¿Por qué? Porque ya sé, usted me va a decir, pero hay gente que no es creyente y es muy generosa y le ama a la esposa y es bueno con sus hijos. De acuerdo. Pero ¿por qué lo hace? ¿Cuál es su motivación? ¿A quién desean glorificar? No a Dios. Usualmente a ellos mismos. Y por eso es que no son obras buenas, aceptables para Dios. Esto es visto como algo abominable para Dios. Que el hombre se quiera colocar de bueno siendo malo. Que el hombre se perciba como alguien que merece algo cuando ha sido un rebelde y desleal frente a su Creador. Es abominable a los ojos de Dios. El hombre sin Cristo es esclavo de Satanás, el príncipe de la oscuridad. Él le domina. El pecado le domina. Parece que no, parecen personas algunas muy decentes y muy buenas. Otra vez, parecen. Porque sus motivaciones no son buenas ni virtuosas, ni desean glorificar a Dios. No procede de fe, procede de orgullo.
No importa si es una persona de edad, si es una persona joven, no importa si es un niño, no importa si es alguien millonario, no importa nada de eso. Si esa persona no nace de nuevo por el poder del Espíritu Santo, si el Espíritu Santo no lo regenera, no le da vida, si no le regala entonces la capacidad de arrepentirse y de creer, esa persona sigue en ese estado. Eso éramos nosotros. Esa es nuestra identidad sin Cristo. Y entonces yo les pregunto a ustedes, ¿usted está consciente de esto, que usted era así? Usted ha llegado a esa conclusión. Yo era un esclavo de Satanás. Yo era un esclavo de mi pecado. Yo he ofendido a Dios con todo mi corazón y toda mi rebeldía y he estado engañado o engañada. Usted tiene que conocer esto. Usted tiene que experimentar esto, haber experimentado esto. Y no para gloriarnos, no para nuestra vergüenza, pero es necesario. Porque si no sabemos quiénes somos sin Cristo, no vamos a valorar quién es Cristo y no vamos a vivir entonces en agradecimiento para Cristo. Ni usted ni yo fuimos buenos. Bueno, ¿cómo es que entonces conocemos finalmente esta miseria? El catecismo nos dice que es a través de la ley de Dios y es correcto. Pero el catecismo, al ser un catecismo, pues no nos dice todo lo que la Biblia nos dice con todo detalle. Porque esa ley, mucha gente la ha leído. Hay un montón de gente, un montón de ecuatorianos que han leído los 10 mandamientos, que es otra forma, ¿no es cierto?, de hablar del gran mandamiento que el Señor Jesús resume en dos, ¿no es cierto?, en Mateo 22 y que hoy leímos también hace un rato. Pero no pasa nada. ¿Por qué no pasa nada? No pasa nada porque si es que el Espíritu Santo, como ya decía antes, no obra a través de la palabra, no sirve de nada. Entonces, es cierto que conocemos nuestra miseria, conocemos nuestro pecado, nuestro estado de rebeldía frente a Dios y todo lo que eso trae y todo el sufrimiento que eso trae. Pero si es que no obra el Espíritu Santo, nosotros no podemos saberlo. Es el Espíritu Santo en una obra de gracia que nos permite entender estas cosas. Por eso es que nosotros entonces podemos entender por qué es que ese amigo, por qué es que esa amiga, por qué es que ese familiar a quien le hemos predicado una y otra vez, o ha estado expuesto a la palabra de Dios, o ha estado expuesto a la ley de Dios, que es más, ha crecido en la iglesia y no parece entender. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no ha obrado aún. Ahora nosotros no somos nadie para manipular al Espíritu Santo, no podemos, sí podemos orar, por supuesto, pidiéndole a Dios que tenga misericordia y que obre en esas personas. Y rogarle, intercediendo por ellos para que ese Espíritu Santo obre en esos corazones a través de la palabra. Lo que nosotros sí podemos hacer es, una vez más, y hasta el último aliento de nuestras vidas, decirle: somos pecadores tú y yo y necesitamos de Cristo. Arrepiéntete, porque la ira de Dios está sobre ti si es que tú no tienes a Cristo como Salvador. Tu estado, tal como era mi estado, era de ira, de muerte, de esclavitud. Necesitamos que la gente entienda
estas cosas. Sin este conocimiento, el hombre, hermanos queridos, entendamos, no tiene razón para ir a Cristo. Por eso, hermanos, es que las iglesias que piensan que siendo muy amables, entre comillas, y ofreciendo una experiencia muy calurosa y de mucha comunión, lo cual no tiene nada de malo, pero sin este llamado al arrepentimiento, sin predicar acerca del pecado, no están cumpliendo con su labor, porque la gente entonces no entiende por qué tienen que ir a Cristo. Si nosotros le pasamos diciendo a la gente que Dios les ama, ¿qué pasó entonces con el hecho de que Pablo dice en Romanos que la ira de Dios se ha hecho manifiesta? Sobre todo aquellos que niegan a Dios con injusticia. Eso dice la Biblia. El evangelismo antibíblico, popular, evangélico, dice otra cosa, tristemente. Lo que la gente necesita saber es que hay un Dios que es bueno, pero que es también que justo. Y que como Dios justo, su ira está sobre aquellos que no se han arrepentido de sus pecados y no tienen un Salvador. Y que al mismo tiempo Él mismo ofrece a un Salvador. Pero no hagamos barato algo que es carísimo, que es el Evangelio de la gracia y la justicia de Dios. Como dice el Señor Jesucristo, los sanos no tienen necesidad de médico. Si una persona no sabe que está enferma, y no solo enferma, sino muerta, no tiene necesidad de Cristo. No tiene necesidad de un doctor. Bueno, ¿y qué enseña entonces la ley de Dios? Como les decía, el catecismo se divide en 3 partes. En la tercera parte de la gratitud se nos explican todos los 10 mandamientos que son el resumen de la ley moral de nuestro Dios. Es la forma de dar gratitud. El catecismo decide empezar diciéndonos, te voy a dar el resumen más chiquito que existe. ¿Y cuál es ese gran resumen el que leímos nosotros anteriormente? Resumida en una palabra, la ley de Dios es el amor. Romanos 13:10 nos dice que el amor es el cumplimiento de la ley. Pero un amor bien entendido, un amor bíblico, no ese amor todo tolerante que vende la cultura, ¿no? Que dicen, no, pero hay que ser paciente, tolerante, amar todo, hay que decirle sí a todo. Incluso a lo que está en contradicción, sí, a todo. Eso no es amor. Usted a un niño enfermo no le dice te amo y que ojalá te cures. A un niño que se rompió la pierna, usted no le dice te voy a dar un abrazo con todo mi amor y que con eso entonces tú estés bien y te cures. ¿A dónde le va a llevar usted si realmente le ama a ese niño? Al médico. Y le va a doler la operación. Pero le salvó la pierna. Pero le salvó la vida. Hermanos, si hay algo que la cultura ahora está insistiendo, es en torcer los conceptos bíblicos y sobre todo los más importantes como este del amor. Amor no es total inclusión. Está bien incluir, hay cosas que sí debemos nosotros, pues por supuesto, experimentar en términos de inclusión. Todos los seres humanos somos iguales. Amén, eso es bíblico y debemos vivir esa inclusión. Perfecto. Pero incluir el pecado en la vida no es inclusión.
Y eso es lo que la cultura muy sabiamente, bajo el dominio de Satanás y en esclavitud del pecado, promueve. ¿Y saben por dónde promueven? Jóvenes que tienen teléfono. ¿Saben por dónde se promueve eso? Por ahí. El meme no es inocente. El reel no es inocente. Ni el meme ni el reel les está diciendo la verdad. Dios nos dice la verdad en la palabra. Estamos complicados de tiempo. Esta es la ley de Dios. Esto es lo que el Señor pide. Perfecto amor por Él y perfecto amor por el prójimo. Esa es la ley de Dios. Nos exige un amor que se exprese entonces en conocerle bíblicamente a profundidad. Nos exige un amor en donde nuestro afecto está entregado totalmente a Él, a tenerle a Él como lo más importante. Un afecto que a nosotros nos lleva a buscar una comunión profunda con Él. Es un amor que nos invita a confiar en Él en cada momento, a refugiarnos en Él en toda circunstancia. Es un amor que nos mueve a obedecerle, a someternos, a glorificarle, a adorarle, a dejar cualquier cosa por venir y adorar a mi Dios. Y con nuestro prójimo algo parecido, pero en el nivel que corresponde, porque nuestro prójimo pues no es Dios o no son Dios. Pero somos llamados entonces a estimarlos, a mostrarles cariño, a honrarles, a respetarles, a servirles, a ayudarles, a promover su bienestar, a evitar malos tratos con nuestras actitudes, acciones, mentes, bocas, lenguas. El Señor nos advierte y nos dice que nosotros, a través de Juan, nos dice que nosotros no podemos decir que que yo amo a Dios y al mismo tiempo odio a mi hermano. Eso simplemente nos hace mentirosos. Y hermanos, esto es lo que el hombre sin Cristo no puede hacer de ninguna manera. El hombre sin Cristo no quiere amar a Dios. No quiere orar a Dios, no quiere leer su palabra, no quiere conocerle, no quiere someterse. No, el hombre sin Dios quiere hacer su propia voluntad. El hombre sin Cristo no quiere sacrificarse por su hermano, no quiere ayudar, no quiere invertir su tiempo en otra cosa, no quiere promover su bienestar. El hombre sin Cristo no se calla la boca para no estar promoviendo chismes que no le constan. El hombre sin Cristo se ama a sí mismo por sobre todas las cosas. Nosotros, hermanos, como creyentes, luchamos con esto. Pero tenemos que recordar que esa lucha, por supuesto, ha sido ganada ya por Cristo. La lucha va a estar ahí, pero tenemos que perseverar en matar este pecado. Eso nos dice el apóstol Pablo. Mata tu pecado. Me gustan más las traducciones en inglés de esa parte. No, porque en la Reina Valera dice mortificad, algo así, ¿no? Mortificad, en otros dice poned por muerte, cosas así. Me gusta más algunas traducciones en inglés que me parecen más fieles al griego. Mata tu pecado. Esa es la idea. Y hay un
puritano famoso John Owen que dijo, mata tu pecado, si no, él te matará a ti, o algo parecido. Ese es nuestro llamado, hermanos, y nosotros salimos de esa imposibilidad. El ser humano no puede amar a Dios, el ser humano no puede amar a su prójimo, porque está inclinado a odiar a su prójimo. Y esto nos suena tremendamente duro, pero es la verdad. Y si usted se examina, créame que va a llegar a esa conclusión. Incluso cuando usted hacía cosas buenas, usted quizás pensaba que eran buenas y en realidad no eran tan buenas, ¿no? Eso hacemos, ¿no? A veces padres, madres, las personas que son docentes saben lo que es esto. Padres y madres que dicen que aman y se desviven por sus hijos y no les disciplinan nunca. Eso no es amor. Eso no es amor. Lo que ya decíamos, usted tal vez ha tenido momentos de generosidad muy grandes, ¿no? Y no voy a hablar de ustedes, ya cada uno tiene su experiencia, ¿no? Pero gente que es muy generosa, pero luego está diciendo, y mira, mira cuánto pagué. Para que sepas cómo te quiero, ¿no? O luego estamos sacando en cara, ¿no? Mira, mira lo que yo sí hago estas cosas. Eso no es amor, eso es autoamor. El verdadero amor no se jacta. El verdadero amor es sufrido. El verdadero amor entrega, por supuesto, lo correcto. Y el verdadero amor dice no cuando la otra persona está en peligro. El hombre, hermanos queridos, está inclinado a odiar a su prójimo y a Dios. Yo no sé cuál fue su experiencia, pero yo cuando no era cristiano no quería ni acercarme a una iglesia. No quería ni acercarme a una Biblia, no quería ni acercarme a un cristiano. Porque no quería ser confrontado. Tenemos que recordar nuestra propia experiencia y creerle lo que dice a Dios, mejor todavía. Como nos dice Romanos 8, 7, la mente no regenerada está en enemistad con Dios. El hombre no regenerado es enemigo de Dios. Y otra vez, solo se puede llegar a esta conclusión a través de la obra del Espíritu Santo y de la ley de Dios. El verdadero cristiano no se le ocurriría decir, yo sí soy bueno. Yo sí he sido bueno. Sáquese eso de su vocabulario y de su mente y de su corazón porque es falso. El Espíritu Santo nos hace entonces confesar, yo fui un pecador miserable, yo necesito salvación. Yo transgredí la ley de Dios, yo no he buscado obedecer a Dios, yo he sido rebelde frente a Dios, yo soy culpable. Por eso es que el verdadero cristiano no se hace tanto problema de la justicia de Dios. Porque finalmente, si nosotros solo queremos justicia, ¿qué es lo que el género humano merece? ¿Qué merece bíblicamente? La muerte eterna, el infierno. Eso merecemos. ¿Cómo se nos ocurre? ¿Cómo se nos ocurre ponernos a discutir con Dios y ponernos a dudar de su justicia y de su misericordia? Imagínese a un montón de presos
en la isla de Alcatraz, ya creo que no existe siquiera esa prisión, pero imagínense en la peor prisión del mundo, gente condenada, probada, culpable, y que encima estén exigiendo justicia a un juez. Bueno, a veces eso hacemos por esa misma influencia del pecado, ¿no? Y hermanos, tenemos que recordar que nosotros solos no teníamos forma de remediarlo. Nosotros no teníamos forma de salvarnos. Nadie tiene forma de salvarse en sus propias fuerzas. Solamente Cristo nos puede dar salvación. Solamente Dios puede salvar a través de su Santo Espíritu regenerando corazones. No hay otra manera. Y si eso ha sucedido en usted, entonces, gloria a Dios. Entonces su vida tiene que ser, pero un ejemplo de entrega a Dios, porque usted no tenía ningún tipo de opción, alternativa o salida. Dios tuvo misericordia de usted. Y usted tiene que entregarse a ese Dios tan bueno que le salvó cuando usted no lo merecía. No hay manera. Y con esto terminamos. ¿Usted ha experimentado esto entonces? Usted tiene que examinarse. No para que llegue a la conclusión de que sí y ahora, no, usted sabe ya la salida. Esto le tiene que llevar a Cristo. Este estado tan horrible y espantoso del que hemos hablado con respecto del hombre sin Cristo. Y si usted llega a esa conclusión, amén, gloria a Dios. ¿Qué tiene que hacer? Corra a Cristo. Arrepiéntase de su pecado, arrepiéntase de vivir para usted, arrepiéntase de creer que es bueno, arrepiéntase de creer que usted se puede salvar por sí mismo, arrepiéntase de todos los pecados que usted ha cometido, arrepiéntase de su rebeldía, arrepiéntase de su orgullo y confíe en Cristo, que Él les recibe con los brazos abiertos. Él es nuestro único Salvador. Él es el único consuelo tanto en la vida como en la muerte. Solamente cuando nosotros dejamos de pertenecernos a nosotros mismos, nosotros podemos disfrutar de ese verdadero consuelo. Que el Señor nos bendiga abundantemente. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, por la enseñanza de nuestro catecismo que viene de ella. Te rogamos, Señor, que en nuestros corazones, pues, recordemos los que estamos en Cristo, recordemos, Señor, quiénes éramos, de dónde hemos salido y esa maravillosa gracia que has mostrado en Cristo. Gracias, Señor, por la cruz de nuestro Salvador y gracias porque se levantó de los muertos para darnos justificación, esperanza y vida. Señor amado, rogamos una vez más por cualquiera que no ha entendido su estado desesperado, para que tu Espíritu Santo coloque una carga, Señor, tal que corra a los brazos de aquel que se entregó por los pecadores en la cruz. Jesucristo, tu Hijo y nuestro Señor. En su nombre oramos. Amén.